El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. El derecho a expresarse es algo intrínseco en el ser humano. Nacemos con la necesidad de comunicarnos y cuando crecemos queremos hacerlo con absoluta libertad y ante todo el mundo, incluso con el riesgo de caer en excesos. La opción de opinar libremente en público se la debemos a Grecia, cuando sus habitantes empezaron a participar en la vida pública, gracias a la democracia, que también fue creada por los griegos. Ellos llegaron a la conclusión de que si podían elegir libremente a sus gobernantes, también tenían la libertad de criticarlos públicamente. Así nació el derecho que hoy conocemos como libertad de expresión. Al poco tiempo, las críticas de los ciudadanos empezaron a molestar a la clase dominante. Entonces, aparecieron las acusaciones de abuso de libertad de expresión. Y así se crearon las primeras leyes contra este derecho, con sanciones muy duras cuando las críticas afectaban al gobernante. La lucha entre la libertad de expresión y la opresión ha continuado a lo largo de la historia de la humanidad. Tomó fuerza con la aparición de la imprenta. Surgieron leyes para limitar la distribución de libros o para controlar su contenido. Hasta nuestros días, esta lucha sigue y la vemos a diario. Gobiernos autoritarios tratando de callar a medios de comunicación o instituciones poderosas en contra de quienes luchan a favor del derecho a opinar e informar con libertad. Estamos en la segunda década del siglo XXI y esta lucha se ha vuelto aún más intensa con el surgimiento de tecnologías que permiten literalmente a cada ciudadano del planeta expresar su opinión a través de las redes sociales y desde un simple teléfono celular. Y ya han aparecido quienes pretenden controlar la red y evitar los excesos que se pudieran cometer. En Ecuador, los últimos 10 años han sido infernales para el periodismo. El gobierno de Rafael Correa creó una estructura de 23 medios de comunicación entre canales de televisión, estaciones de radio, agencias de noticias y medios escritos. Además, se instaló un centro de operaciones en las redes sociales, denominado Troll Center. Como si esto fuera poco, en el año 2011 impulsó una ley de comunicación en la que se incluyó, a último momento, una superintendencia de comunicación que se convirtió en el aparato persecutorio de periodistas y medios. Pero como no era suficiente, también se utilizó la justicia para perseguir periodistas, medios de comunicación y a quienes hicieran uso indebido de los medios o redes sociales para criticar al gobierno. Aunque hay quienes opinan que no debería existir una ley de comunicación, no es posible no tenerla, porque hay un mandato de consulta popular que nos obliga a tener una ley de comunicación. Por lo tanto, solo podemos hablar de reformas o una nueva ley. ¿Qué hemos preparado aquí en Artículo 18 para contribuir con un mejor periodismo? Por primera vez en este país se ha realizado una encuesta dirigida exclusivamente a quienes trabajan en medios de comunicación o que su trabajo gira alrededor de la comunicación. Artículo 18 diseñó una muestra proporcional con 200 comunicadores, entre los que se incluyó a periodistas profesionales y no profesionales. Se escogió a reporteros, camarógrafos, editorialistas, relacionistas públicos, propietarios de medios, directores, editores, publicistas, académicos y productores. Formulamos 10 preguntas cerradas y de selección múltiple en las que se mencionaron los puntos de la ley que han generado mayor controversia. Las respuestas se recolectaron a través de un formulario en Internet de manera confidencial y reservada. Además, hemos recogido la opinión de experimentados comunicadores de diversos medios de comunicación para que ustedes conozcan sus sugerencias. Todos ellos son comunicadores activos, viven de esta profesión, aman su trabajo y desean un periodismo en libertad y con responsabilidad.
De los 200 encuestados, obtuvimos respuesta de 140, o sea, el 70%, y estos son los resultados. Pregunta 1. ¿Cree usted que debe derogarse la actual ley de comunicación y crear otra que la sustituya? El 84% de los comunicadores respondió que sí considera que debería derogarse la actual ley y buscar otra que la sustituya. Quisiera pensar que la nueva ley de comunicación, porque se ha prometido revisar la actual, va a corregir o a evitar que se cometan este tipo de excesos que tanto perjuicio nos causaron a los periodistas, tanto perjuicio fue para nosotros los periodistas como para la sociedad común, en general, para la ciudadanía. Si usted revisa los principios o los elementos sobre los cuales fue planteada la necesidad de crear una nueva ley de comunicación, todo ya estaba regulado. La no concentración de medios ya estaba regulada en la ley de radio y televisión. La responsabilidad ulterior de periodistas o actores de la comunicación ya estaba regulada en la normativa civil y penal del Ecuador. De hecho, han habido juicios importantes en el Ecuador por razón de calumnias, etcétera, entre otras. Usted podía entrar en el detalle de la regulación para cosas específicas como cómo aplicar la réplica de ser necesario. Me explico, esas cosas tal vez podía entrar, pero eso ya es mucho detalle. Eso podría haber sido algún reglamento en particular de la misma ley de radio y televisión si fuese el caso. Cabe indicar que nuestra pregunta no contempló como opción que esta desapareciera, ya que su creación contó con el respaldo de la ciudadanía que acudió a consulta popular el 7 de mayo del 2011. En aquella fecha, por una diferencia muy estrecha, el sí se impuso al no. Pregunta 2. ¿Cree usted que debe desaparecer la Superintendencia de Comunicación como ente regulador de contenidos en los medios de comunicación? Uno de los puntos más polémicos de la expedición de esta ley fue precisamente la implementación de una Superintendencia de Comunicación, una figura que no existía en los primeros debates, en la que confluían demasiadas atribuciones, de mucha importancia, y que la manera en que se elegía su titular no garantizaba que existiera distancia entre este y el Ejecutivo. Por esto, un 83% de los periodistas consultados consideró que debería desaparecer la Superintendencia de Comunicación como ente regulador de contenidos en los medios de comunicación. La ley de comunicación es la que tiene que desaparecer. Yo ni siquiera estoy de acuerdo con las reformas a la ley de comunicación, porque el momento que el gobierno, cualquier gobierno de turno, lo dijo el presidente Lenín Moreno y eso no me gustó, que hay una ley de comunicación pero no la estamos usando, dice. Ahora las aguas se han calmado, no la estamos usando. O sea, una ley tiene que depender del hígado del gobernante. O sea, viene un gobernante beligerante como Correa, ¿no? Usa la ley de comunicación y nos quiebra a todos los medios de comunicación, pues. Porque es verdad, aquí no ningún medio, el gobierno no ha cerrado ningún medio utilizando la ley de comunicación, pero sí le ha afectado económicamente con las multas onerosas que ha puesto la Supercom. No hace falta una ley y muchísimo peor un funcionario que te esté diciendo qué se titula, qué es noticia, porque de nuevo hay estas ambigüedades, ¿no? ¿Quién dice que es noticia? ¿Quién dice que es de interés público? ¿La Cordicom? ¿La Supercom? ¿De acuerdo a quién? Entonces, ahí sí vemos que la ley sí responde, por cómo está planteado, a un organismo de control que va a decidir qué es periodismo, cuando en realidad lo que ellos quieren mostrar es propaganda y no periodismo. Se ha visto cómo se mide con varas distintas medios públicos o estatales versus medios privados, y eso se puede ver solamente en las sanciones que aplica la Cordicom y la Supercom. Pregunta 3. ¿Considera usted que la comunicación es un derecho humano o un servicio público? El hecho de que la comunicación haya sido considerada como un servicio público y no como un derecho humano
también constituyó motivo de discusión por las implicaciones que esto conlleva. Mientras un derecho humano es una actividad a la que todos tenemos derecho sin más restricciones que aquellas contempladas por las leyes, al ser considerada servicio público, le da potestad al Estado para regular y controlarla. Por este motivo, el 95% manifestó que la comunicación no debería considerarse como un servicio público, sino como un derecho humano. Se fue de calle largo para un asiduo cliente de este dudoso premio. La gabardina, no la del Humphrey, la para los ineptos, los ineficientes, los tontos y los demás. Es obvio que la comunicación es un derecho humano, pues si nos estamos comunicando. Vamos a desde el comienzo. Todo diálogo es una comunicación. Ahora, si vamos a hablar de comunicación social, para que no se pongan bobos lo que sabemos, entonces vamos a hablar claro, es un derecho humano. Servicios públicos. Cuando yo era chico, servicios públicos eran los baños que había en distintas partes de Guayaquil para que las personas a las que les cogía una necesidad en la calle tengan donde ir. A eso se le llamaba servicio público en mis tiempos. Ahora la quieres pulir. El servicio público, sí, el servicio de agua potable, que se pueda beber, es un servicio público. El servicio de energía eléctrica es un servicio público. La telefonía es un servicio público. Yo nunca logré entender cómo alguien que no esté completamente entontecido o que siga órdenes sin pensar pueda creer que la comunicación que la comunicación social, o sea, a lo que nos referimos, de lo que estamos hablando, sea un servicio público. Es un derecho humano. De hecho, esta fue la pregunta que tuvo el mayor porcentaje de comunicadores de acuerdo con una respuesta. Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con que quienes ejercen la actividad de comunicación deben tener un título académico? Al consultar si consideran que quienes ejercen actividades de comunicación deben contar con un título académico que los faculte, el 71% respondió que sí está de acuerdo, mientras que un 29% considera que no lo ven indispensable. Todo lo que es periodismo investigativo tiene que ser llevado a cabo por gente que tenga una formación de investigación periodística, por tanto tienen que ser profesionales de investigación periodística. Todo lo que sea, en mi opinión, periodismo de análisis económico, debe de ser por gente que sepa economía, no gente que sepa periodismo. Tiene que ser por gente que sepa economía, tiene que ser economistas, no periodistas. Porque los periodistas, que yo recuerde, en ninguna facultad de periodismo enseñan economía, ¿no? No, por encimita, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de temas jurídicos, abogados. Porque que yo recuerde, en las facultades de periodismo si te enseñan un medio barniz de cosas elementales de derechos, bastante. Porque esa no es la especialidad. Para eso sí, por supuesto que tiene que ser especialistas. Ahora, para opinar, o sea, por ejemplo, para entrevistar, ¿no? Necesita sentido común, necesita saber conversar, porque una entrevista es una conversación con cámara, con micrófonos, si es televisión, con micrófonos, si es radio, con grabadora, si es en mis tiempos si era medio escrito, pero nada más. Ahora, para investigar, sí, obviamente. Una persona que no tiene ninguna idea de los rudimentos de la investigación, peor aún de una investigación tecnificada. ¿Dónde está la ciudadanía? ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde están los periodistas? La pregunta que nos hacemos los medios de comunicación es: los periodistas que tienen título, los comunicadores sociales que tienen título y están ejerciendo su profesión, ¿están trabajando en medios de comunicación? Los medios de comunicación de cobertura nacional, de cobertura regional, de cobertura local, los medios provinciales, cantonales, ¿están contratando a periodistas profesionales o comunicadores sociales con título? Con esos salarios que nos obliga la disposición legal, es imposible que los medios de comunicación podamos contratar a periodistas o profesionales con ese salario. Es absolutamente imposible. Tal vez los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, de Quito o Guayaquil. Cuenca difícilmente, porque son las ciudades grandes donde se centra la parte fuerte de inversión publicitaria. Pero, ¿qué debe ocurrir cuando un comunicador comete una infracción?
¿Cómo debe sancionarse a un periodista que miente u ofende? Pregunta 5. Cuando un periodista, comunicador o dueño de un medio de comunicación hace uso indebido de su actividad, como por ejemplo mentir, ofender, agredir injustificadamente, imputar falsamente, etc., y esto es debidamente comprobado ante un juez o una autoridad competente, ¿cuál cree usted que debería ser la sanción? En lo que respecta a sanciones por infracciones cometidas por comunicadores, nuestro sondeo incluyó como opciones la prisión por determinado tiempo, el pago de una indemnización al afectado, la prohibición de ejercer la actividad determinado tiempo, la clausura al medio de comunicación y una opción abierta a sugerencia de los consultados. Aquí se podía elegir más de una opción, y la que fue señalada como la mejor manera para castigar una actividad indebida fue el pago de una indemnización al afectado, con un 48% de preferencia, seguida por la prohibición de ejercer la profesión por determinado tiempo, con un 37%. Aún así, nuestros entrevistados insistieron en que las leyes civiles y penales, antes de la creación de la Ley de Comunicación, ya contemplaban sanciones para este tipo de acciones. La ley ha previsto situaciones como estas o similares. Existe ya en nuestros códigos la forma de sancionar a periodistas o medios que hayan actuado así. No entiendo por qué la ley de comunicación pretende otro tipo de sanciones. Además, y lo más importante, los periodistas, los medios nos debemos al público y es el público el que nos premia o nos castiga con su sintonía o con su lectura o siendo no las personas que nos escuchan. La actuación de un periodista siempre está bajo el escrutinio público. No entiendo por qué esta ley de comunicación ha pretendido todavía castigarnos más de lo que ya puede hacerlo y desde siempre la ley. Pregunta 6. ¿Cree usted que una nueva ley de comunicación debe estar redactada acorde a los principios universales de libertad de expresión promulgados por organismos y convenios internacionales a los cuales está suscrito Ecuador? ¿O debe redactarse según nuestras propias costumbres? Al momento de redactar un nuevo cuerpo legal o hacer cambios, es importante que todo lo que se diga esté en sintonía con principios universales. Así lo manifestó el 93% de quienes respondieron el formulario. Todas las leyes que se desarrollen en el Ecuador tienen que estar en sintonía, en armonía con los instrumentos internacionales que el Ecuador haya suscrito. En definitiva, cualquier ley que hagamos tiene que ir por esa línea en materia de comunicación. De hecho, la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión en varias ocasiones hizo informes explicando razones por las cuales la ley de comunicación en el Ecuador no estaba adaptada al derecho internacional en materia de libertad de expresión. Aquí estamos acostumbrados a que nos hagan cadenas. Yo le invito a que vaya a cualquier país civilizado donde se respeten los derechos humanos. No existen las cadenas salvo en emergencia y catástrofe natural o guerra, por obvias razones, porque hay que coordinar el movimiento de la ciudadanía, una evacuación. Caso contrario no existe porque nadie le puede obligar o forzar a ver lo que no quiere ver. Y es que recordemos que la vigente Ley de Comunicación enfrentó 3 demandas de inconstitucionalidad, ya que su contenido no está en sintonía con convenios internacionales suscritos por Ecuador, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, la Carta Democrática Interamericana y la más reciente Declaración de Chapultepec. En el año 2009 se presentó el primer proyecto de ley de comunicación, yo estaba en la asamblea, por el PRIAN en ese tiempo, y no solo saltamos nosotros, los de oposición, sino que saltó medio bloque de país, y se devolvió el mamotreto. Pregunta 7. ¿Cuáles de estos conceptos de la actual ley de comunicación deben mantenerse y cuáles deben desaparecer según su criterio? En este punto, sobre qué conceptos deberían mantenerse y cuáles desaparecer, la figura del linchamiento mediático fue la única que los comunicadores votaron por su desaparición con un 80%. El linchamiento mediático es una barbaridad jurídica.
una barbaridad, porque para que sea o existe el linchamiento debemos concertar usted, yo y otra persona más, hacerle daño a alguien o a un tercero a través de un medio de comunicación. Entonces, para eso deben existir grabaciones, deben existir testigos, deben ir a declarar los 3 que supuestamente conspiraron para hablar mal de esta persona. O sea, esto es un adefesio que se creó, ¿sí?, por los asambleístas, porque eso ni siquiera estaba en la consulta popular. ¿Quién va a usar el linchamiento mediático? Los funcionarios públicos. Y ya está pasando con Augusto Espinosa, con el exministro de Educación, que ahora es asambleísta, que estaba obligado a dar explicaciones sobre lo que había pasado con la violación de los niños en las escuelas públicas y también privadas, porque el sistema de educación es para todos. Sin embargo, ahora cuando se hace el seguimiento de la noticia, que es lo que los periodistas tenemos que hacer, y él no ha dado la cara, entonces, hablar de eso toda la semana, él considera que es un linchamiento mediático. ¿Quién se ha concertado para hacer eso? Los consultados en el sondeo señalaron que los conceptos que deben mantenerse son el derecho a la réplica con una popularidad del 94%, seguida de la verificación de información con un 94% también, la contrastación con un 86% y la reserva de la fuente con un 91%. Temas como la contrastación, el equilibrio, la verificación deberían ser principios básicos del periodismo. No creo que debe haber una ley que te esté diciendo esto se hace o no se hace. Eso debería estar autorregulado por los propios periodistas, porque no creo que los periodistas, al menos si tenemos ética, no hace falta una ley que nos diga, bueno, anda, busca la otra versión. Eso lo hacemos de todas maneras sin necesidad de una ley. El tema que mencionabas hace un rato de la rectificación obligatoria, bueno, pues si es que metes la pata, está bien que rectifiques, pero no a los extremos que hemos llegado, en que un funcionario te dice, titulas de esta manera, te mandan los bloques enteros en primera página de cómo debe ir tu noticia, te dicen cómo debe estar enfocado tu tema, cuando en realidad no son ellos quienes para decir qué. Pregunta 8. ¿Cree usted que debe mantenerse o eliminarse el concepto de coautoría o corresponsabilidad de los directivos de los medios de comunicación en los casos de opiniones expresadas a través de columnas o espacios editoriales o de opinión? A decir del 70% de la muestra, el concepto de coautoría o corresponsabilidad de los directivos en los medios de comunicación con las opiniones expresadas en columnas o espacios de opinión debería eliminarse. Defender a sus cadáveres políticos tristes, ojerosos y sin ilusiones, secar las lágrimas de las sumisas y luego dar la bronca por la consulta popular. La responsabilidad de ellos es absolutamente absurda. Al establecer que un director de un medio tiene que estar atrás persiguiendo a los columnistas de opinión para ver qué dicen y qué no dicen, es absolutamente absurdo, genera el alto peligro de provocar censura previa, autocensura, atenta absolutamente la libertad de expresión de quienes incursionan en el género periodístico de la opinión y por lo tanto afecta muchísimo a la construcción de una sociedad más democrática e informada. Pregunta 9. ¿Cree usted que los funcionarios públicos deben tener derecho a solicitar réplicas o rectificaciones cuando son criticados por periodistas o comunicadores? ¿O por el hecho de ser funcionarios públicos deben estar sometidos a un escrutinio público más riguroso, como lo contempla la Convención Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión? Quizás una de las prácticas que más se pudo experimentar durante los últimos 4 años fue el abuso de la réplica o rectificación por parte de funcionarios públicos, incluso utilizando tales espacios para publicar propaganda pura, en lugar de enmendar errores o imprecisiones. Por esta razón, un 65% de los comunicadores consideró que los funcionarios públicos deben estar sometidos a un escrutinio público más riguroso, como lo contempla la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales. En efecto, es así.
hay jurisprudencia internacional al respecto. El problema que hemos tenido en el Ecuador es que determinadas figuras políticas, determinados mandatarios no aceptaban ningún tipo de críticas, o sea, pensaban que o pensabas como ellos o no pensabas como ellos. Esta dificultad de entender que se puede pensar distinto, que eso enriquece a la sociedad, nos llevó a las situaciones que ya vivimos en la década pasada. Hace pocos años la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Supertel, que ya no existe, ¿qué es lo que hacía? Si el medio de comunicación incurría en una falta, ¿qué es lo que hacía la Supertel? Le llamaba al concesionario y el concesionario o gerente del medio de comunicación sabía que le estaban controlando. ¿Y qué es lo que le hacían? Le anticipaban que corrija su proceso en la parte de comunicación y en la parte técnica o de frecuencia. ¿Qué hacía el medio de comunicación? Corregía su proceso. El día de hoy ese paso, que es el principal, se eliminó. Hoy va de una a la sanción. Pregunta 10. ¿Cree usted que la comunicación ejercida por la ciudadanía en redes sociales, blogs, sistemas de mensajería o cualquier forma de comunicación no tradicional a través de sistemas digitales, electrónicos y del espacio cibernético debe ser regulada por el Estado? Finalmente, aunque la ley en vigencia dejó por fuera de su competencia a la comunicación en redes sociales, blogs, sistemas digitales y espacio cibernético, hay políticos y autoridades que presionan por la regulación y control de este tipo de contenidos, acción que no deja de preocupar ante la posibilidad de que se introduzcan reformas o se elabore un nuevo cuerpo legal que sí lo contemple. Los comunicadores se pronunciaron abrumadoramente en contra. El 83% de nuestra muestra considera que la comunicación en los espacios cibernéticos no debe ser regulada por el Estado. Estas regulaciones han sido todo el tiempo como persecutorias, mucho más que buscar realmente una voluntad de que se mejore el periodismo. Eso no ha sucedido, sino más bien caer, restringir, y en espacios digitales sería lo mismo. Poner una legislación específica para redes digitales, yo creo que no sería para nada lo mejor, ni iría para nada con esta voluntad que se habló en algún momento de que ponían la ley de comunicación para mejorar el periodismo. Eso no ha pasado. Estoy absolutamente en contra que existan normas que regulen, controlen, sancionen el accionar de la ciudadanía en redes sociales. Yo creo que las redes sociales son incontrolables, incluso por más leyes que existan, las redes sociales siempre encuentran un camino por el cual buscar la libertad. Si no, pregúntenle al propio gobierno chino, que por más que prohíbe, los chinos tienen Facebook, pero es muy peligroso, es restrictivo de las libertades, y tarde o temprano funciona como un mecanismo del poder político para controlar a la opinión pública. Cuando hablamos de libertad, debemos estar conscientes de que ésta debe ser practicada bajo ciertas normas y reglas. Los comunicadores no nos olvidamos de aquello de mi derecho termina donde empieza el tuyo. Por eso hay leyes de convivencia y conocemos muy bien que así como no debemos causar daño físico a nadie, tampoco debemos causar daño moral. Los ecuatorianos queremos tener una información de calidad y para ello es importante que quienes la proporcionan tengan libertad para hacerlo. Será la ciudadanía la que sepa distinguir entre quienes mienten y quienes dicen la verdad. Y finalmente, así como hay ciudadanos que deciden convertirse en funcionarios públicos para tomar decisiones que atañen a todos, el resto de la ciudadanía tiene derecho a saber y a conocer todo lo que ellos hacen. Al fin de cuentas, ellos los eligieron y es su dinero el que les paga el sueldo.